Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo. Hoy vamos a continuar trabajando con la unidad 2. Recuerden que nos queda pendiente conversar sobre las teorías de la reproducción y las teorías de la resistencia. Quiero hacerles una aclaración que ustedes este material lo tienen disponible en el Drive, así que lo que voy a hacer es compartir la pantalla con el material que estamos trabajando. Este. Em, este contenido, como les dije, forma parte de la unidad 2 y viene a continuar un poco el trabajo que nosotros vimos en unidad uno de Bourdieu y Passero. Hoy vamos a hablar de un autor que es muy importante en la teoría de la resistencia, que es Giroux, Freire y algún poquito también de los autores de la teoría de la reproducción. Quiero aclararles dos cosas, ¿sí? Que por ahí capaz acá yo no les puse el subtítulo, ¿no? Pero piensen que eh, nosotros venimos ahora, nos vamos a situar para analizar la década del 60, ¿sí? Para pensar estos autores, primero tenemos que pensarlos en la década del 60. Y algo acá que yo les señalo como muy importante tiene que ver con em, que es una década que marca cambios, ¿sí? Que es un antes y un después en la historia, no solo en nuestro continente, ¿no? Sobre todo lo va a suceder, lo que va a suceder en el continente europeo. ¿Sí? Eh, tenemos la independencia, ¿sí? de África, que eran colonias europeas que van a marcar como algo muy importante en esa época, y esa independencia de esas colonias es algo que después se transmite, ¿sí? Al menos 17 naciones se independizan, que eran colonias europeas eh, colonizadas por África, se independizan y empieza a surgir todo un cambio de época que se empieza a transmitir hacia los otros continentes, ¿no? Nosotros también acá podemos ver, ahora lo vamos a ver un poco lo que sucedía en Brasil, ¿no? Cómo llegan estos aires de cambio de ese momento y a pensarlo nosotros en lo educativo, ¿sí? Entonces, les decía antes que íbamos a pensar, ¿no? A las teorías de la reproducción. Por un lado, vamos a analizar las teorías de la reproducción y por otro, las teorías de la resistencia, ¿sí? Cuando pensamos en las teorías de la reproducción, estamos pensando todo lo que ya venimos viendo en clase con Marx, con Bourdieu, con Passeron, ¿sí? Esto de pensar qué suceden con las relaciones sociales, con las relaciones de producción y cuál es el rol que juega la escuela en la sociedad y cómo eso incide y genera sujetos, ¿no? Sujetos para, ¿sí? A hoy nosotros, como venimos viendo en los autores anteriores y como vamos a ver ahora, la escuela no es ingenua, ¿sí? La escuela juega un papel muy importante como ese aparato ideológico del Estado que permite, ¿sí? Generar ciertas relaciones y ciertas reproducciones y reproducciones de sujetos que van a ser condescendientes con un sistema capitalista instaurado, o que se empieza a instaurar con el proceso de industrialización, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos esto con Marx, ¿no? El hecho de poder entender a la escuela funcionando del mismo modo que una fábrica, ¿sí? O entender a la escuela, como decía Weber, funcionando como la iglesia. Bien, entonces, miramos ponemos, ¿no? Desde las teorías de la reproducción, ponemos la mirada muy crítica sobre la escuela como un sistema de poder, ¿sí? Que genera control, y poder para qué y control para qué, ¿no? Siempre, como lo fuimos viendo, esto tiene un beneficio hacia la clase dominante, nos dirá Marx, ¿sí? Bueno, esto que les decía recién, ¿no? Como un poco de, empieza a aparecer, es importante que ustedes entiendan el contexto, ¿no? En la década de los 60, que es cuando se producen muchas transformaciones, hay todo un cambio de época, ¿sí? No solo, como les decía, en Latinoamérica, que nos lo va a mostrar muy bien ahora Freire cuando lo veamos, sino también esto que sucede en otros continentes, ¿no? El debilitamiento de Europa, la pérdida de poder. Empezamos a cuestionar los modos en que fuimos entendiendo o que fuimos haciendo escuela, ¿no? El modo en que la modernidad se nos impuso y cómo la fuimos entendiendo y la fuimos adaptando cada uno a su continente. Em, Bien, entonces, estos son algunos de los autores que nosotros de algún modo vemos o analizamos, o que al menos quiero que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Qué autores pensamos que cuestionan esa idea de lo preestablecido respecto a la escuela? ¿Sí?
Por un lado tenemos desde la filosofía a Habermas y a Husserl, desde la sociología, lo que nosotros vimos a Marx, Althusser, Bourdieu, Passeron, y desde la pedagogía, que nosotros específicamente vamos a analizar a Giroux y a Freire, bueno, después también tenemos a Apple. Em, es importante que lo entiendan así, como son autores críticos, ¿sí? O son autores que pertenecen a las teorías críticas y que escriben en cuestionamiento, ¿sí? Todos estos autores que están acá. Ahora, dentro de estos autores de las teorías críticas, nosotros podemos dividir dos enfoques o modelos, dos apartados, ¿sí? En donde encontramos a los autores de las teorías reproductivas y a los autores de las teorías de la resistencia, ¿sí? Bien, empecemos por las teorías de la reproducción, que acá sí nosotros vamos a encontrar a Althusser, que un poco, si no mal no recuerdo, estuvimos conversando en clase también, ¿no? Pero también lo tenemos a Bourdieu, que de él sí conversamos, a Passeron, ¿sí? Que tienen una mirada muy crítica respecto de la educación, ¿sí? Van a decir que la educación, ¿sí?, es aquella que refuerza a partir de la transmisión de su cultura, de una dominación política, de una dominación social, y tiene un impacto en estos tres planos, en lo cultural, en lo económico y en lo político, ¿sí? No es, esto es lo que quiero decirles, ¿no? Que en la medida en que van surgiendo estos autores de las teorías críticas, empiezan a poner esa mirada em, muy de cuestionar al sistema educativo y entenderlo, ¿sí?, como un agente que cambia la sociedad en los planos culturales, económicos y políticos, ¿sí? Esa educación, obviamente, que es una educación muy, es una educación primero que trata de sostener un sistema capitalista, ¿sí? Y como todos sabemos, en un sistema capitalista no funcionaría si no existen esas dos partes, ¿no? La parte donde hay hegemonía, donde hay poder, ¿sí? Y una parte, y ese poder, esa hegemonía es la que imparte la dominación de clases. Y obviamente pensamos un sistema capitalista y una educación condescendiente con, ¿no? Que permite una división de raza, una división de sexo y una división de clase social, ¿sí? Es desigual, es dividida y está muy marcada y con objetivos muy claros, ¿sí? Entonces eso es lo que estos autores de la teoría de la producción van a cuestionar. Bueno, y acá yo les puse solamente lo más importante que por ahí me interesa que ustedes lo tengan claro, que es el aporte de Althusser, ¿sí?, a la teoría de la reproducción, que es analizar un poco cómo funcionan los aparatos ideológicos del Estado. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que lo que hace el autor es dividir y decir, el Estado tiene dos aparatos, ¿sí?, los aparatos represivos y los aparatos ideológicos. Los aparatos represivos un poco son estos que poseen y que usan la fuerza pública, ¿sí?, y que la ejercen con la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos nuestros sistemas de la fuerza, no sé, gendarmería, armada, policía, bueno, bla, bla. Y después tenemos por otro lado los aparatos ideológicos del Estado, que en este sentido sí no ejercen directamente o en principio la fuerza represiva, ¿sí?, sino que lo hacen a partir de la ideología, ¿sí? Como su término lo dice, usan instrumentos que son mucho más leves y que son mucho más cautelosos, ¿no?, para reproducir algo. En este caso puede ser la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tener, acá yo les puse algunos ejemplos, ¿no? Pero obviamente cuando pensamos a las instituciones las pensamos con diciendo algo, ¿no? Teniendo algo para decir. Y en este caso tenemos la iglesia, que es, o lo religioso, ¿no?, que el aparato ideológico religioso que reproduce un mensaje, ¿no? Del mismo modo, entonces él va a pensar y va a decir, la escuela también es un aparato ideológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela es la que transmite cierto contenido, ¿no? ¿Qué contenido se transmite en la escuela? ¿Quién pensó ese contenido? ¿Para quién está destinado? ¿Y en qué beneficia a la construcción de la sociedad que hagamos? ¿Sí? Entonces, esa es como la mirada crítica que hace el autor y la división, y por ahí lo que me interesa que ustedes sepan. Bueno, hasta ahí un poco es las teorías de la reproducción. Ahora nos vamos a pasar a la teoría de la resistencia, y acá sí tenemos a nuestro gran autor que es Henry Giroux, que es un pedagogo muy importante de, de la década, bueno, nace en la década del 40, pero en realidad a partir de los 60 es que empieza a tener como más auge. em,
que se parece mucho o va de la mano, ¿no? con la cuestión con el cuestionamiento de la educación, lo que va a decir Freire, un poco más se suma a Bauman, que es alguien que estudiamos mucho nosotros también en sociología, ¿sí? Eh, a Marx, a Freire, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito. Pero lo que va a hacer esta teoría de la resistencia de la mano de Giroux es un poco cuestionar lo que estábamos diciendo antes desde la teoría de de la reproducción, ¿sí? Cuando pensamos al concepto resistencia, lo estamos pensando como de quién resiste, ¿no? ¿Quién ejerce esa resistencia? Em, en las teorías de la reproducción, va a decir Giroux, los autores lo que hacen es mirar a la escuela, pero mirándola como una caja negra, como, bueno, no veo qué sucede hacia el interior de la escuela, pero yo sí sé que la escuela es aquella que reproduce, es aquella institución hegemónica, ¿sí? Es aquella que genera un proceso de dominación, que genera una división de clase. Bueno, todo eso van a decir las teorías de la reproducción, pero lo que dice Jerux es, pero todo eso pareciera que nos está posicionando los sujetos que pertenecemos en las instituciones educativas como sujetos que pertenecemos a un mundo pasivo y que estamos ahí para escuchar cierta situación y no hacemos nada, ¿no? Entonces, esa idea de resistencia es una idea que es muy vivencial y toma un rol protagónico los sujetos que pertenecen al sistema educativo, ¿no? En este caso, los estudiantes y los docentes. Entonces, ¿qué hacen esos sujetos dentro de esa estructura? ¿Son pasivos? ¿Son personas que no hacen nada? ¿O toman una postura de rechazar eso, sí, que es lo que va, lo más importante, lo más relevante que va a proponer el autor, que tiene que ver con los sujetos también hacen algo, ¿sí? Entonces, desde la institución educativa, desde adentro de cada institución educativa, también se producen rechazos hacia, ¿sí? Rechazo hacia el currículum, rechazo hacia ciertos contenidos, rechazo hacia ciertas prácticas, ¿sí? Que desean imponerse en la sociedad. Entonces, empieza a aparecer como es el rol protagónico, ¿no? De alguien que, bueno, también tiene algo para decir, ¿sí? Y también se cuestiona. No somos solo eso que dicen las teorías de la reproducción, ¿sí? Bueno, y en este caso, por ahí les dejo como, me hubiese encantado que nos dé el tiempo para leer a Paul Wills, que es el autor eh, de una obra que analiza las prácticas de resistencia que ejercen un grupo de estudiantes, de adolescentes, no me acuerdo el nombre, pero no sé si es La vida de las aulas o La vida escolar, algo así, es una obra que la lee. Seguro, estoy segura que capaz la leyeron ustedes también en práctica porque se lee en primer año. Y bueno, analiza un poco esto, ¿no? Las prácticas de resistencias que ejercen los sujetos en adolescentes, ¿no? En una escuela secundaria de Estados Unidos, ¿no? Em, y bueno, piensa y analiza, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo piensan a la escuela, la función de la escuela? Si la escuela los prepara realmente para la inserción laboral. Em, bueno, todos los procesos de selección que se producen en esa, ¿no? Me parece que es una de las obras que más nos sintetiza de algún modo y nos mete en tema para pensar a las teorías de la reproducción, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, como les dije acá, lo que propone Giroux es que muestra, ¿sí? Esa idea de resistencia del sujeto que empieza a tomar protagonismo dentro de la institución, pero en la medida, va a decir el autor, que esa, esa acción lo lleve a este proceso que ustedes pueden ver acá, que es emancipación, ¿sí? Y que nosotros lo vamos a ver también después un poco con Freire, que seguramente ustedes lo leyeron, ¿no? Que es esa acción que los grupos, ¿sí? llevan a cabo y que permite separarlos y darles una cierta autonomía y una mirada crítica, ¿no? Porque hasta el momento pareciera ser que con todos los otros autores que fueron analizando la función de la escuela, pareciera ser que nos estaban mostrando una institución en la que nosotros podíamos cuestionar y cuestionar y cuestionar, ¿no? Pero si movemos un pie y decimos, yo me muevo de esa posición en la que cuestiono todo lo que está establecido, todo lo que se está presentando en esta sociedad, bueno, pero ¿qué hago con esa crítica?
¿sí? Entonces, ese es el proceso que el autor llama proceso de emancipación, ¿sí? Aquello que me lleve a crecer, aquello que me lleve a diferenciarme de lo que estoy cuestionando y a generar otro modo de entender eso, ¿sí? Bien, entonces, bueno, yo le decía, obviamente, él sigue mucho las ideas de Marx, las ideas de Freire, ¿no? Em, y lo que va a hacer es pensar, ¿sí? En esos grupos oprimidos, al igual que lo piensa Freire, por eso él usa el término grupos oprimidos, clases sociales, ¿sí? Que ahora es nuestro rol, ¿sí? No tienen que venir otros a escribir sobre el rol que tiene la escuela, sobre el rol que tiene la economía, ¿sí? Y pensar cómo esa relación estructural que mantiene la escuela es algo que impacta en la vida de todos los sujetos, ¿sí? Entonces, es la de la clase social, o sea, del grupo oprimido, la responsabilidad, ¿sí? De resistir, la responsabilidad de encontrarse y entenderse sujetos emancipados, ¿sí? De entenderse libres o de pensar la posibilidad de ser libres de esas prácticas sociales dominantes. Entonces es allí que nosotros a esto lo vamos a pensar en la escuela, en lo educativo, y lo que el autor va a entender como la pedagogía crítica, ¿no? Cómo hacemos ese salto, si se quiere, de pensar como una teoría de la resistencia, pensarnos dentro de la escuela como una pedagogía crítica, ¿no? Es esto que yo les decía antes, ¿no? Tratar de transformar el sistema educativo, pero de otra manera, renovando o resignificando los roles, ¿sí? Em, y acá aparece, obviamente, si es nuestro rol como docentes, también es el rol de los estudiantes, de los padres, de la familia, ¿sí? De pensar para qué formamos parte del sistema educativo, cuál es el objetivo, ¿sí? Que tiene la escuela hoy en día, ¿sí? Y ahí pensamos esos roles y los resignificamos, ¿sí? El docente obviamente es aquel que tiene una conciencia social, es decir, aquel que está muy anclado en la realidad, que sabe lo que sucede en su lugar, ¿sí? Que piensa transformar, que piensa revolucionar el aula, ¿sí? Que conoce, que piensa dinámicas y modos de conectarse con los estudiantes diferentes, ¿sí? Esto de romper un poco con lo preestablecido, que por ahí nos cuesta muchísimo hoy en día también. Fíjense que cuando hablábamos y pensábamos el origen de la escuela, bueno, obviamente cuando pensamos el origen de la escuela, el origen de la enseñanza o el concepto aula, que sabemos que es algo inventado, sí, algo que eh, si lo llevamos a un poco a la historia, lo pensamos con Escomenio, ¿no? Bueno, ¿qué cambió de hoy para hoy? De ese momento para hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los docentes en la didáctica magna en la obra que escribe Comenio? Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Y pareciera ser que un poco mucho no cambió, ¿no? Y muchas de las prácticas hoy las seguimos reproduciendo y las vamos a seguir reproduciendo porque los cambios no son de hoy para mañana, ¿sí? No son de un momento para el otro. Siempre que pensamos en los cambios, las transformaciones educativas son transformaciones que llevan años, que llevan décadas, ¿sí? Que se generen y que empiecen a tener un, un, que se sostengan a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ese es el rol del docente, ¿sí? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando. El rol de los estudiantes va a ser, obviamente, no el ser el sujeto ese pasivo que se sienta y va al aula a escuchar nada más, ¿sí? Sino que tiene un rol mucho más activo, que puede generar un pensamiento crítico, que piensa más allá de lo que el otro le dice, ¿sí? Esto que yo les decía hoy, ¿no? Como va a decir Giroux, yo no puedo ser ese estudiante que me está pensando a mí como alguien que acata órdenes, que sigue, que no se cuestiona. Yo soy un sujeto y que pienso imponer una resistencia, ¿sí? Que empiezo a desarrollar una conciencia social, un trabajo de emancipación que lo voy a hacer yo, ¿sí? Que lo hago yo estudiante, pero que también lo hago con el otro, con mi grupo, con el docente. Y bueno, y acá nos lleva a pensar algo que va a ser un tema en un poco más en nuestra unidad 3, que es el fracaso escolar, ¿no? Em, Vamos a cuestionar esa idea que fuimos entendiendo de que el fracaso, ¿sí? Eh, de que el fracaso escolar no me pertenece, ¿sí?
Entonces, ese fracaso escolar es porque la sociedad tal cosa, es porque el sistema educativo o lo económico no sé qué sucedió, ¿sí? Entonces, él lo que hace es cuestionar esa idea y piensa, ¿sí? En que el fracaso escolar es un tema que nos compete a todos los sujetos o los que hacemos, participamos, ¿sí? En ese mundo de la institución educativa y que lo vamos a pensar siempre que podamos cuestionar y que hagamos un trabajo de conciencia social. ¿Sí? En la medida en que empecemos a emancipar a los sujetos, es que vamos a empezar a pensar que el fracaso escolar es mi responsabilidad como docente. ¿Sí? Yo, sujeto docente, o sea, agente docente, tengo un rol que es un rol protagónico, ¿sí? Para pensar en esa práctica de resistencia que me va a llevar a cuestionar el entender y el desentenderme de efectos como el fracaso escolar, ¿no? En este caso, ¿qué tengo que hacer, sí, para pensarme en un docente que tiene conciencia social, que pretende emancipar y que pretende llevar a cabo una práctica de la resistencia? Primero que nada, pensarme en dónde estoy, ¿sí? Como sujeto, bueno, yo trabajo en el San Fernando, mis estudiantes tienen estas demandas. Puedo pensar en el horario en el que nosotros nos vinculamos, ¿no? Que por ahí podría ser un cuestionamiento y algo a lo que podríamos resistir, ¿no? Bueno, pienso que esta clase grabada puede tener puede ayudarlos, puede resultar un acompañamiento, puede resultar una estrategia que los ayude, ¿sí? Tengo una voz, ¿sí? Soy alguien que entiende el rol que tiene, que tengo claro mi objetivo, ¿sí? Estoy en un espacio democrático, es decir, entiendo que yo tengo una palabra, pero que también mi grupo de estudiantes puede decidir, por ejemplo, en las prácticas de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, en los desarrollos de los contenidos, etcétera, ¿sí? Entiendo que mis estudiantes tienen deseos, ¿sí? Tienen pensamientos que tienen que ser oídos, porque eso nos va a llevar a cambiar la sociedad, ¿sí? Porque si yo pienso que mi rol es el más importante o me pienso en relaciones verticales, obviamente que nunca voy a dar el espacio para que otro pueda, para escuchar al otro, no para moverme de mi punto de vista. Es el error que cometemos muchos, ¿no? No solo docentes, sino también estudiantes, ¿no? Pensar que mi punto de vista es el punto de vista. Y no, mi punto de vista es mi punto de vista, pero no es la perspectiva, ¿no? De ninguna manera me va a decir cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, por eso pensarnos en como relaciones un poco más horizontales, ¿no? En donde todos podamos tener esa voz. Bueno, y esto que les dije recién, un poco la participación, la discusión, ¿sí? Generar ese espacio en donde se pueda eh, eh, espacio de debate, ¿sí? Espacio de debate que me permita a mí escuchar y escucharlos. Bien, bueno, esto un poco lo que les decía hoy, ¿sí? Y ahora sí, por último, para no hacerlo tan extenso, vamos a Paulo Freire. Paulo Freire, como ustedes saben, fue un pedagogo brasilero, ¿sí? De la década del 60. Él nace en el siglo B, la década del 20 y en la década del 60 es donde empieza su apogeo más tremendo. Es nuestro amado Paulo Freire latinoamericano que no sé, deberíamos rendirle el culto hoy más que nunca en nuestra sociedad en la que estamos transitando y la que necesita estos cambios, ¿sí? Em, bueno, ¿cómo inicia el trabajo que hace Paulo Freire y que va a quedar para el resto de la historia, ¿sí? Es un trabajo que lo hace bueno, como les dije, en la década del 60, empieza eh, un trabajo muy fuerte de alfabetización, ¿sí? De alfabetización, ¿qué significa? Ejercer las prácticas de lectura y escritura, ¿sí? Alfabetiza a un grupo de trabajadores que trabajaban en los campos de azúcar, de las cañas de azúcar, personas que eran analfabetas, que no sabían leer y escribir, y que los va a ayudar, él los va a alfabetizar, empieza ese trabajo de alfabetización, em, personas grandes, hombres grandes, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué su proceso de alfabetización genera un impacto en ese grupo de trabajadores? Porque les permite realizar la práctica más clara y más liberadora del ejercer el voto, ¿sí? Entonces, fíjense si no fue importante y no fue significativa su tarea. ¿Sí? Y fíjense si no fue también algo que generó como
un antes y un después, y porque después de él empiezan a reproducirse un montón de trabajos, él después de que se exilia, bueno, les iba a decir, ¿no? Que esa práctica no fue de ninguna manera bien recibida, digo, obviamente que por el gobierno en el que se encontraba sí lo fue, gracias a que él hace ese trabajo se empiezan a crear escuelas, ¿sí? En donde se empieza a alfabetizar no solo a los hombres, sino a las mujeres grandes, ¿sí? Pero su trabajo, imagínense que no llevó ni siquiera, no les diría ni 3 meses el proceso de alfabetización que empieza a generar un revuelo tremendo en Brasil. 2 años después a esto, que calculo que fue para el 65 por ahí, viene una dictadura, hay un golpe de Estado, viene el gobierno de facto y obviamente va preso nuestro pedagogo Paulo Freire, fue preso por entenderse que era un sujeto que estaba transformando una sociedad. No, nada de esto fue gratis, ¿no? En su momento, en su época. Cambió todo un sistema, todo un concepto de entender a lo educativo, pero de entender a las clases sociales, ¿sí? Porque eran clases sociales pobres, de clase baja, sujetos que no estaban alfabetizados y que el simple hecho del proceso de alfabetización que les cambie su realidad, porque para eso para el autor significaba alfabetizar, ¿sí? Educar implicaba sacar al sujeto de la condición de oprimido, ¿sí? Bueno, entonces le decía que después de este proceso, lo que va a suceder, bueno, va preso, en pleno proceso de dictadura, después él logra exiliarse a otro país, a Brasil, a Bolivia, y después sí, continúa haciendo su trabajo y ahí empieza a tener reconocimiento en Latinoamérica y en los otros continentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de este autor? Es el proceso de concientización, ¿sí? Esa acción de concientización que plantea el autor es lo que yo les estaba diciendo hoy, ¿no? Es la acción de despertar, ¿sí? De despertar o de sacar o de mover a los sujetos de esa realidad, ¿sí? Sacarlos y moverlos y entender que no hay limitaciones, ¿sí? Que son situaciones que alienan a los sujetos, o sea, las condiciones en las que se encontraban eran sujetos, prácticas de alienación, y formarlos y moverlos, ¿sí? Por eso uso el término de concientizar, ¿sí? Concientizar en el sentido de formarlos, darles la oportunidad, ¿sí? Y hacerlos sujetos conscientes y partícipes de su propia realidad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes iban a transformar su realidad? No otros, ¿sí? Vuelvo a decir lo que decía hoy, ¿no? La acción de no tengo que ser esto, yo tengo que ser el artífice de esa transformación, ¿sí? La concientización viene porque yo tenga la oportunidad, ¿sí? De que me entiendo, primero de que entenderme y de ser consciente que soy un sujeto oprimido, ¿sí? Y de que yo me puedo librar de esa condición, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahí, para no hacerla tan larga, para no extender demasiado este video, un poco es esto lo que queríamos conversar, ¿no? Hablar un poco de las teorías de la reproducción, un poco de las teorías de la resistencia y estos autores como más relevantes. Así que bueno, hasta acá estamos por hoy y después seguimos en la siguiente clase.